Estimados amigos de este canal YouTube, ¿cómo lograr una educación de calidad en el Perú? Una educación pública de calidad en el Perú. ¿Es tan difícil? Vamos a empezar por los temas optimistas. Ya antes de la pandemia, esto se sabía, pero después de la pandemia con mucha mayor convicción. Hace 40 o 50 años se decía que el tema de la educación era fundamental. Entonces alguien respondía, sí, pero eso es un tema que da resultados a largo plazo, en el entendido que una y varias generaciones son las que tienen que cambiar para que finalmente esa educación se lleve a la práctica en hechos concretos, políticas públicas, decisiones empresariales, niveles de vida, etc. Hoy eso ha cambiado. Conversando con especialistas, puedo afirmar que una generación completa puede cambiar en 10 años, con las tecnologías disponibles y con las velocidades disponibles, disruptivas, todas. Ya no hay pretexto, que el tiempo es a largo plazo para la educación. Hay que darle ya hoy un enfoque de prioridad pensando en el mediano y largo plazo, pero hoy. Entonces, ¿qué necesitamos? Incrementar el presupuesto del sector de educación, como también se pide para salud y para todo. Probablemente habrá que incrementar el presupuesto del sector de educación, pero no para hacer lo mismo que estamos haciendo ahora en educación. Claramente, lo primero que hay que hacer antes de ver presupuestos es mirar qué queremos. Yo diría que queremos ser básicamente un país que tenga la posibilidad de que todos los ciudadanos, sin ninguna distinción de ningún tipo, tengan la posibilidad de vivir felices, de vivir con dignidad, de vivir plenamente en el horizonte de vida que tengan, y claramente que esto se haga con un país que está no solamente creciendo sostenidamente, generando empleo e inversión sostenidamente, sino que además está progresando porque está innovando, está generando investigación científica y desarrollo tecnológico, y porque está aprovechando de una manera inteligente, sostenible con el medio ambiente, su compleja geografía, teniendo una gestión territorial usando nuestros recursos de manera racional para que podamos todos en el Perú, no solo algunas ciudades, avanzar, mejorar los niveles de vida de los peruanos. Un Perú que al menos tenga una actividad productiva que sea el 1% del Producto Bruto Mundial. Hoy día somos del 0,2%. Un Perú que tenga un comercio exterior diversificado, una industria con valor agregado en aquellos sectores donde puede generar industria con eficiencia y que permita que por lo menos en un futuro porciones del Perú puedan ser 50% manufacturas y servicios y 50% productos básicos. Un Perú con seguridad alimentaria y un Perú con un cambio en la matriz energética, donde el diésel y las gasolinas que son contaminantes no existen como necesidad en el país. Un país que tiene hidroeléctricas, que tiene gas natural y que puede desarrollar en muchos de los territorios del Perú eficiente energía eólica o solar. Bueno, ese país necesita una educación de calidad, necesita evidentemente una educación adecuada para los tiempos, para lo que es el Perú, un país civilización con más de 5.000 años de historia y cultura. No es esa la educación que tenemos. Una educación pública que sea de igual o mejor calidad que la educación privada, como lo fue el Colegio Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, y tantos prohombres del Perú estudiaron ahí, como lo han sido las grandes unidades escolares en tiempos anteriores, donde se formó buena parte de la clase política, dirigente y empresarial del Perú. Una buena educación no necesariamente solamente la puede hacer la actividad privada, sin que esto sea un tema prohibitivo de ninguna manera. La actividad privada también hace un buen trabajo en el tema educativo, pero la actividad pública tiene que hacer lo suyo, donde el dinero no sea el factor fundamental que diferencie una de la otra, calidad de la no calidad. Entonces, un sistema educativo público de calidad tiene que tener básicamente, yo diría, 4 o 5 elementos como objetivo. Hoy se habla de educación por competencia, o sea, ese estudiante que termine en su educación básica deberían tener al menos, cuando egresen, algunas características. Primero, una fuerte educación en valores, una fuerte formación en valores. Valores como el respeto a la propiedad, valores como la solidaridad,
valores como el respeto al prójimo, valores como el valor de la escucha y de la búsqueda de consenso, en fin, valores como el respeto a los símbolos patrios. Podría seguir mencionando los valores que mi generación sí conoció en los cursos de educación cívica. Una educación en valores, primer punto. Segundo, una educación al menos bilingüe, donde ese estudiante, todo estudiante, debe tener no solamente el idioma materno, sino bien hablado, bien entendido, bien expresado, sino también un idioma internacional, inglés u otro idioma, diferente al materno, para comunicarnos con el mundo. En este tiempo de globalización no podemos estar de esa manera desconectados. Por ejemplo, del 100%, que son miles de publicaciones recientes en artículos científicos, artículos de revisión, publicaciones, libros, etcétera, que están en las páginas web, el 90% está en inglés y el 10% en español. Aquel que ya no puede leer inglés está desconectado de la modernidad del conocimiento. Y eso se puede hacer. Segundo, entonces, una educación al menos bilingüe. Tercero, una educación en la que el estudiante no solo sepa leer y escribir y comprender lo que lee. Eso es lo que se mide en la prueba PISA. Donde, por cierto, el Perú, muchas veces, cuando se presentan nuestros estudiantes, obtiene lugares por debajo de la mayoría de los que se presentan. Entonces, no solamente comprender lo que lee, saber leer y escribir, sino tener hábito de lectura. Y junto con el hábito de lectura, pensamiento crítico, pensamiento complejo, para que una vez que lee, procese y tenga su propia reflexión con respecto a lo que ha leído, su propia opinión. Una educación, entonces, que también propicie el pensamiento crítico y el hábito de lectura. Una educación en la que, de acuerdo a las características de cada joven, estudiante o niño o niña, esta educación le permita desarrollar, practicar un arte, la música, la danza, puede ser la escultura, puede ser la pintura, en fin, o un deporte, no para necesariamente competir a nivel alto, sino para desarrollar integralmente una formación, como se decía, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Con profesores de educación física que tienen que volver a ser formados en institutos especializados como los antiguos profesores de educación física que hacían esta tarea tan noble, profesional. Y finalmente, una educación que tenga, aparte de los conocimientos y el desarrollo humanístico que debe tener, que tenga la posibilidad de enseñarnos alguna tarea o un oficio, para que en cualquier circunstancia que uno no sabe qué puede pasar en la vida, pues tenga cómo defenderme, cómo generar mis ingresos, cómo administrar mi emprendimiento de una manera más ordenada y productiva. Y para esa educación, con esos objetivos, necesitamos profesores que estén en esa mentalidad y se preparen para esto. Y para eso necesitamos una infraestructura adecuada desde el punto de vista físico, técnico, etcétera, tecnológico. Y para ello necesitamos un presupuesto. En ese orden, no al revés. Esa es una educación de calidad. Esa es una educación pública que necesitamos. ¿Es esto un tema de ideologías? No. Pero claramente hay que tener voluntad política y políticas de Estado en el tiempo para realizarla. Se puede.